Estados Unidos. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. 2018, año de proceso electoral, enormes retos para el árbitro, para el Instituto Nacional Electoral. Dicen que el mejor árbitro es el que no se ve, pero esto depende, por supuesto, de las capacidades de la autoridad electoral, pero también de los rijosos de los partidos, en un contexto, desde luego, absolutamente distinto del que existía en el último proceso federal y años luz del que pudo haber existido en la última elección presidencial. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Pepe, un placer. Estar contigo. Gracias, y vamos a empezar, si quieres, con los temas más de vanguardia que están, digamos, gravitando hoy en buena parte de los procesos electorales, comenzando por el de Estados Unidos. Hay un informe importante que hoy cita, por ejemplo, León Krause, del Senado de Estados Unidos, el general McMaster, donde advierte de la preocupación de que pueda repetirse el caso de injerencia a través de plataformas digitales de Rusia en el proceso electoral mexicano. ¿Hay ya algún antecedente? Porque recientemente se dijo que informes internos, y así lo cito porque la fuente no está clara, señalaba que el INE, había detectado operaciones, digamos, anormales dentro de sus propios servidores con origen en actividades en San Petersburgo. ¿Qué está pasando? Primero que nada, te agradezco no solo la oportunidad, sino además la pertinencia de la pregunta, Pepe. Déjame plantearlo de esta manera. Estamos atentos en términos de blindaje de nuestros sistemas informáticos, en términos de ciberseguridad. Sabemos que hay un discurso o una serie de advertencias de que puede haber algún tipo de intento de injerencia. La respuesta es sí, y estamos trabajando desde hace ya muchos meses precisamente para que no exista ninguna indebida intromisión, ninguna irrupción que ponga en riesgo, digamos, la información relativa a la jornada electoral, particularmente dentro de los sistemas del INE. El Instituto Nacional Electoral, a pesar de que en México las elecciones son analógicas, los votos se cuentan a mano, ha desarrollado una enorme cantidad de sistemas. Es un órgano que le apuesta, digamos, a la inversión y al uso de tecnología para generar información hacia adentro del propio instituto, información del instituto hacia la ciudadanía. Y hay sistemas que son sumamente delicados, y si algo sale mal, pues la estabilidad política y la gobernabilidad depende de ello. Pienso, por ejemplo, en el PREP, en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, o en el conteo rápido, o en el sistema de cómputo de los cómputos distritales, o en el sistema de registro de candidatos. Es decir, utilizamos un montón de sistemas informáticos, por no hablar de que la conectividad entre todas nuestras instalaciones es fundamental. Entonces, en este sentido, te diría, hemos avanzado en un blindaje en tres sentidos. Primero, un blindaje que tiene que ver con nuestra conectividad. Nosotros dependemos de proveedores externos que nos garantizan la conectividad, y los servicios que nos brindan son también servicios de avanzada en términos de seguridad en nuestras comunicaciones. Segundo, un blindaje de nuestros propios sistemas. Estamos en contacto con algunas de las agencias de ciberseguridad más sofisticadas, más prestigiadas del mundo, para que hagan un análisis de todo nuestro sistema y verifiquen que no exista ninguna puerta trasera, como le llaman los informáticos, de donde pueda haber alguna irrupción en nuestro sistema. En ese sentido estamos recurriendo a lo mejor que hay en el mundo. Y en un tercer sistema, en un tercer plano, también estamos garantizando lo que se llama continuidad de operaciones. Si hay alguna circunstancia natural, un huracán, un terremoto, en fin, que pudiera eventualmente romper la cadena de comunicación, hay protocolos muy hechos, muy bien estudiados para garantizar que el instituto no se va a detener, pase lo que pase. Déjame tratar de traducir blindaje. O sea, hasta el momento, ¿han detectado o no esa clase de operaciones? Que eso es lo que iba. No, eso es completamente falso. ¿No ha habido operaciones anormales o atípicas en las hasta plataformas? Hoy no, pero estamos muy atentos. Esa información a la que hacía referencia señalaba que había habido un intento de vulneración, o en todo caso una presencia atípica desde servidores en San Petersburgo al sistema de registro de votantes en el extranjero. Esto es falso.
Todos los días nosotros estamos dándole un seguimiento a cómo va el registro de votantes desde el extranjero, para votar desde el extranjero, y es absolutamente normal con el número de credenciales que han sido solicitadas en el mundo, sobre todo Estados Unidos, después Canadá, después España y así sucesivamente. En los primeros 10 lugares no aparece Rusia. Y esto es importante, decirlo así, que es información falsa. Segunda traducción, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿cuál sería el estatus en este momento? ¿Preocupación? Es un estatus de atención. ¿Y atención en qué términos? Atención en términos de blindaje. Mira, sabemos que esto se ha dicho que ocurre y nosotros no queremos soslayarlo. Medidas de seguridad informática por un lado, pero además estamos desplegando una estrategia de la mano de los medios de comunicación y de plataformas de redes sociales. Estamos en contacto con las grandes gestores de redes sociales en el mundo, Facebook, Twitter y Google, que administra YouTube, para establecer canales que nos permitan verificar y validar la información. Y lo mismo con los grandes grupos mediáticos. Por ejemplo, con Grupo Imagen, hemos tenido ya acercamientos para tratar de generar un mecanismo en el que el INE pueda validar la información y, sobre todo, desmentir o identificar lo que son noticias falsas. Déjame aterrizar en Facebook y algunas de estas grandes redes sociales que, por definición, son difíciles de controlar. Son difíciles de controlar incluso para las propias empresas que muchas veces ven cómo se utilizan de una manera o con intenciones distintas a las que originalmente habían previsto. Y ahí hay informes incluso de los creadores de Facebook que pusieron alarmas sobre el papel que jugó Facebook en la elección norteamericana, que no estaba previsto por la cantidad, digamos, de sembrados y de generación de conversaciones artificiales. Que modifican, polarizan y modifican el clima de opinión. ¿Ustedes pueden hacer algo con eso? Mira, ¿y qué les ofrecen directamente ellos? No, porque Facebook no es un terreno que regulemos nosotros. Digamos, Facebook lo regula Facebook. Y en todo caso hay que tener con mucho cuidado respecto a cuál es la frontera en el ámbito de redes sociales para no, pues digamos, convertirnos en un estado totalitario. Lo que sí estamos haciendo es, aprovechando la preocupación que tienen los administradores, que tiene Facebook, que tiene Twitter y que tiene Google. O sea, ellos ya también finalmente están preocupados por la utilización que se está dando. Porque al final del día se trata también de su imagen pública. Y ellos están, insisto, preocupados de que sus plataformas se conviertan en el terreno fértil para que las noticias falsas germinen. Ahora, ¿cómo combatir esto? Bueno, ellos están estableciendo una serie de protocolos para identificar, digámoslo así, lo que son estas noticias que se inflan a través de robots y poderlas aislar, pero evidentemente también eso pasa por tener fuentes de información ciertas, digamos, y calificadas. Y en el ámbito electoral, pues la fuente de información cierta y calificada primordial es quien la genera, es decir, el Instituto Nacional Electoral en la organización de las elecciones. Sobre la base de estas dos preocupaciones es que se está construyendo una relación que nos permita, yo creo, espero con éxito, confío en que ello va a ocurrir así, pues lograr que la elección mexicana sea una elección en donde se instrumenten mecanismos de desmentido y de, digamos así, de inhibición de esas noticias falsas. Si entiendo, lo primero que te tendría que dar Facebook, digamos, es algún tipo de sistema de alertas. Ellos tendrían que identificar si se están produciendo esta clase de noticias falsas o si además se detecta la utilización a partir de bots o de perfiles construidos que están generando conversaciones anormales. Es una relación, ¿es correcto? Es una relación, sí, y es una relación de ida y vuelta. Porque quien te puede desmentir que haya una información respecto de la elección que es válida o no, pues somos nosotros. Y es lo mismo que queremos construir con los medios de comunicación. El día de la elección, nosotros vamos a tener a casi 50,000 funcionarios auxiliando las elecciones. Son los mismos que desde dentro de quienes dentro de unas 2 semanas estarán visitando a quienes sean sorteados para ser funcionarios de casilla y que los van a capacitar. Todos estos van a tener un smartphone. Un smartphone, estamos ahora justo en los procesos de licitación, que nos va a permitir no solamente tener una información en tiempo real, sino además el día de la jornada electoral eventualmente desmentir. Supongamos que tú sabes, tienes noticia... Cada funcionario va a traer Cada funcionario de los que van a asistir a las casillas va a tener un celular. Pero estamos hablando de más de 100,000.
No estamos hablando de 47,000 funcionarios que estarán trabajando, auxiliando las 156,000 casillas. Es un ejército en la calle, la cobertura territorial es impresionante. Así es, y nadie va a tener esa capacidad de generar información como la tiene el INE, como la va a tener el INE. Cuando tú, Pepe, me digas, oye, en redes está diciéndose que se robaron una casilla o que hay violencia en una casilla o que quemaron los paquetes, nosotros tendremos capacidad para generar incluso fotografías y en tiempo casi real poder desmentir. ¿No es cierto? Miren, aquí está la fotografía de la casilla, la gente está votando en paz. O sea, a jugar, digamos, exactamente con los mismos instrumentos y las mismas capacidades que hoy cualquier ciudadano sube una información que puede ser falsa a las redes. César Astudillo se incorpora con nosotros. César, un placer tenerte, especialista en asuntos electorales. Es como van a reaccionar. Así es. Y van a transmitir información los propios funcionarios de casilla. Y por eso es importantísimo la alianza, que no condescendencia, de el INE con los medios de comunicación en esta lógica de generar información lo más cierta, lo más objetiva y verificada posible. Hay un tema que me importa mucho y déjame preguntarle a César para regresar contigo, y es, no sé si vieron un informe, un artículo del director del Centro Wilson, que está hablando de falta de capacidad de la institución del INE para poder, digamos, detectar, evitar, inhibir gastos o el ingreso de dinero no autorizado a las campañas. Este ha sido un escándalo, no solamente en México, en todos los países, pero aquí nos preocupa por el tema de la corrupción, y uno de los temas, desde luego, son las propias redes sociales y la propaganda encubierta. ¿Es posible, la autoridad electoral, desde tu punto de vista, tiene la capacidad de identificar y poder evitar el ingreso de dinero no autorizado a las campañas? Yo creo que hay que ver la parte propiamente del dinero que el INE le da a los partidos políticos para las campañas. Me parece que eso está perfectamente bien y escrupulosamente no tiene bronca. Seguido. Sí, el otro, la bronca es la sí que la disfrazaba. Sí, a ver, yo creo que eso requiere de también conjuntar esfuerzos, porque no es nada más una labor del INE, es una labor en donde otras instituciones del Estado mexicano deben acompañar al INE. Por ejemplo, en algunos estudios, Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, ha dicho justamente que el dinero en efectivo sube de una manera muy relevante en años electorales. Sí. Siempre hay dinero circulando, sí. Pero lo cierto es que se incrementa en una manera sustancial. En ese sentido, hay otras instituciones que deben también de ir de la mano con la autoridad electoral, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el SAT, una serie, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muchas instituciones en donde deben amalgamar esfuerzos. Es complicado porque hay que decirlo, los propios interesados en financiar de manera ilegal las campañas, pues tratan de cuidarse de que no haya conseguimiento. Claro. Pero me parece que han habido una serie de articulaciones que permiten hoy seguirle digamos, la pista al dinero. Es algo complejo, creo que se han dado paso hacia adelante, pero sí, es uno de los grandes retos, porque también hay que decirlo, desde los instrumentos que se le han dado a la autoridad electoral, me parece que faltan fortalecerlos aún más. Ahorita vamos a regresar con esos dos cosas que ponen sobre la mesa. Vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos a preguntarle a Lorenzo qué tan solo, qué tan acompañado anda buscando la pista del dinero y el ingreso de los recursos no autorizados a las campañas electorales. No se vaya, 2 minutos de corte y aquí de vuelta. Seguir la ruta del dinero no autorizado que ingresa a las campañas es uno de los grandes retos de la autoridad electoral para 2018, habida cuenta además de la indignación que hay en esta, y además justificada por la corrupción, por los escándalos de corrupción en el país. Estamos hablando con César Astudillo, especialista en asuntos electorales, además del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, me quedé contigo. ¿Tienes las capacidades para seguir la ruta del dinero, a pesar de que, como mencionábamos, ahí está el artículo de Woodrow Wilson, su presidente, diciendo es que le está faltando a la autoridad electoral mexicana capacidades para seguir la lana? Me atrevo a decirlo así. El tema del dinero en política es el tema de todas las democracias. Y hemos construido en México uno de los sistemas de fiscalización, si no es que el sistema de fiscalización más robusto en este sentido. ¿Tenemos problemas? Siempre tendremos un problema. Es como la evasión fiscal. La autoridad electoral siempre está buscando cómo detectar la evasión fiscal, ¿no? La autoridad estatal, y siempre están buscándose por el otro lado mecanismos para burlar el ojo auditor de la audiencia. Buscar nuevas maneras de... Tenemos una serie de problemas y hay que ponerlos sobre la mesa. El principal problema lo señalaba César ahora. Sí.
México es el país de la OCDE en donde en proporción de la economía se utiliza el mayor volumen de efectivo. Esto es producto de muchas cosas, producto de la criminalidad organizada, producto de que la mitad de la economía se maneja en la informalidad, en fin, exacto. Y eso afecta evidentemente el tema, sí, hay muchísimo el tema dinero electoral. Que no pasa por los circuitos formales y por tanto... Seguir el rastro del efectivo es prácticamente imposible, pero por eso lo que tenemos que hacer es detectar lo que nosotros llamamos razones de gasto. Es decir, si no podemos, por el uso efectivo, seguir el flujo del dinero, entonces lo que tenemos que hacer es identificar con cada vez mayor capacidad en qué se está gastando el dinero, porque el gasto sí deja huella. Dos datos. En 2016, en las elecciones locales de 2016, hubo 14 elecciones locales. El INE logró identificar lo que nosotros llamamos testigos de gasto, logramos identificar 17,000 testigos de gasto, espectaculares, actas de los eventos de los partidos políticos, de eventos de campaña, etc. En 2017, un año después, con solo 4 elecciones, el monto de testigos de gasto que identificamos aumentó a 79,000. Wow. Es decir, nuestra capacidad de campo, sí, de identificar en campo el gasto, se ha aumentado y lo vamos a incrementar para este año. Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, está el tema de la inteligencia financiera. El INE en estos 3 años se centró en hacer funcionar el modelo, que hasta ahora se ha centrado sobre todo en la parte contable, pero no es suficiente. Tenemos que hacer cruzar lo que nos informan los partidos haber ingresado y gastado con lo que nosotros vemos efectivamente se ha gastado. O sea, una auditoría real, vaya. Exacto, pero ahora necesitamos una auditoría, lo hemos llamado así, de segundo nivel. Por eso se dio un cambio en la unidad de fiscalización. Por eso nos trajimos como titular de la unidad de la fiscalización alguien que ha construido los sistemas informáticos, de los modelos de riesgo del propio SAT, porque esa es la siguiente frontera a la que tenemos que ir. ¿Qué te están ofreciendo en particular? O sea, ¿en qué confías para este segundo piso? Este 2.0 se trata de construir modelos de riesgo, es decir, identificar cuáles son las conductas que nos deben llamar la atención y que tienen que estar auditadas, en particular porque esas son justamente la ruta del dinero o la ruta que los propios partidos políticos o que las campañas han seguido para construir contabilidades paralelas. La semana pasada tomamos una decisión que, si bien es cierto, tiene que ver con la elección de 2012, y el retraso se debe a que no hubo una entrega oportuna de información por parte de la institución financiera que la administraba. O sea, la Comisión Nacional Bancaria. No, la Comisión Nacional Bancaria nos apoyó muchísimo, se trata del banco concretamente que administraba. Sí, la Comisión Nacional Bancaria nos ayudó precisamente a que esta entrega de información se diera. Se dio hace relativamente poco, pero ya nos permitió descubrir cómo operan las redes de financiamiento paralelo a través de empresas fachada, empresas fantasma. ¿Y cómo operan? Pues constituyen empresas que normalmente son constituidas ex profeso, que tienen una facturación de pocos cientos de miles de pesos al año y que durante los procesos electorales de repente tienen facturaciones de 100, 150 millones de pesos y que son las que están utilizando para pagar servicios electorales que no se reportan a la autoridad electoral. O sea, esos pueden haber sido los casos de desviación de recursos a algunos partidos, pensando, por ejemplo, en, por supuesto, Veracruz, Quintana Roo, y ahora la denuncia que hay sobre el caso de Chihuahua. Digamos que es un modelo de operación que hoy no sabría decirte si se financió con esos recursos, pero ya sabemos que ese modelo existe, ya lo identificamos y ya lo sancionamos, mandando con ello una señal importante de que la autoridad electoral no está jugando de cara a 2018 y que, si bien, como decían ustedes dos, el desafío es enorme en esta materia, el INE está avanzando para que esta sea la elección más fiscalizada, no solo de la historia del país, sino, esperamos, sea un modelo de fiscalización a seguir en el mundo incluso. Un modelo de fiscalización y un modelo también, o una red que puede ser reproducible también en 18, ¿eso es lo que estamos viendo? Sí, pero justamente Lorenzo pone el acento en un dato. La decisión que tomaron la semana pasada fue a partir de que finalmente les llegó la información, es decir, a eso iba yo cuando hablaba del sentido de responsabilidad que tienen o de corresponsabilidad que tienen otras instituciones, porque sin esa información esto no hubiera sido posible. O sea, antes de eso las capacidades, ¿no? O sea, no existían las capacidades reales para hacerlo. Digamos que se han ido afinando, Pepe. Ajá. Yo creo que, por ejemplo, hoy estamos en una relación
que me atrevería a decir es la mejor relación que hemos tenido con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y el acompañamiento de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que comparta con nosotros sus propios modelos de riesgo, la identificación de dónde tienen ellos, digámoslo así, los focos rojos en términos del flujo de dinero y demás, es importantísima para nosotros. Nosotros tenemos acceso a las cuentas bancarias, tenemos acceso al sistema fiscal, y lo que tenemos, digamos, en este segundo piso, en esta fiscalización 2.0, como la definías, es hacer un uso, una explotación de esa enorme cantidad de información que nos viene desde el sistema financiero, desde la unidad de inteligencia financiera y desde el sistema bancario, para que la fiscalización ya no sea, digámoslo así, buscar la aguja en un pajar, sino buscarla con un detector de metales, que son justamente los modelos de riesgo. Saber dónde buscar, qué buscar, cuándo buscarlo y cómo buscarlo. No es pequeño reto, y a ratos uno voltea, y si eso por un lado ves en términos de la fiscalización, y luego me voy a otro tema al que regresaremos ahorita después de hacer un corte que me están pidiendo, que es, por ejemplo, el trabajo casi policíaco, perdón que lo diga de esta manera, que han tenido que hacer con los independientes, con algunos datos que son de veras como para llorar, como cerca de 98,000 credenciales clonadas, 22 o un número similar con posibilidades de no obtener el registro por trampas. Y dices, bueno, la autoridad electoral organiza elecciones o se dedica, digamos, a investigar, no, casi como si fuera una institución policíaca. Regresamos con ese tema, no se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos ya aquí de vuelta. Qué rico es cocinar con Flavor Stone, hacer un desayuno en familia o una comida. Los retos de línea hacia 2018, y hoy, en una conferencia de prensa que usted seguramente siguió aquí por Excelsior TV, pudo conocer que en esta revisión de los candidatos que quieren obtener, quieren obtener una candidatura para competir como independientes, hay enormes trampas que han sido detectadas, cerca de 98,000 credenciales clonadas, Lorenzo. Otro trabajo de investigación, persecución de trampas y malos manejos. Y mira, no se trata de tener filias y fobias con ninguna figura. Bienvenida a la figura de las candidaturas independientes. Lo que sí es cierto es que gracias a la app, que fue objeto de tanta polémica en los meses pasados, hoy tenemos una capacidad para hacer una serie de filtros, de verificaciones sucesivas, que nos permitan poder decir quién cumplió con los requisitos numéricos de la ley en términos de los respaldos ciudadanos, pero también quién lo ha hecho, digámoslo así, con todas las de la ley, y quién ha recurrido eventualmente a algún tipo de, digamos, ruta o mecanismo indebido. ¿A qué me refiero? La aplicación lo que nos permite es, en una primera instancia, definir cuáles de los datos de ciudadanos que se han capturado efectivamente están en el padrón electoral, en el listado nominal, y por lo tanto pueden considerarse como palomeados, que no definitivamente válidos, porque viene una segunda verificación. Ustedes recordarán que la aplicación lo que supone o lo que pide es que se fotografíe la credencial para votar por los dos lados. Esto para poder garantizar efectivamente que estamos hablando de un respaldo documental válido. En la revisión, en una segunda revisión, que corresponde por el momento a los aspirantes a candidatos independientes de diputados, que ya se cerró el plazo, encontramos que de los 64 que habían superado el umbral de firmas requerido, había varios de ellos, 24 en primera instancia, pero pueden llegar a ser 28, que tenían muchos de esos registros, digamos así, irregulares. Pero es que no son ¿En pocos. dónde? No, claro que no. En donde, pues la imagen, los datos del elector eran correctos, pero el respaldo fotográfico no era de la credencial, sino, por ejemplo, de una licencia, o bien de una fotocopia de la credencial, o bien de una fotografía de una pantalla de computadora en donde estaba la imagen de la credencial. Y el caso más grave, estos que mencionas, cerca de 97,000 registros correspondían a un, pues me atrevo a decir, sofisticado mecanismo de intentar burlar a la autoridad electoral, en donde se tomó una imagen de una válida, de una credencial, se manipuló quitándole la fotografía y los datos que contenía la misma, y se utilizó como una especie de plantilla en donde se capturando datos reales de electores, se ponía el nombre real del elector, la clave real de ese elector y el número real de su credencial para votar, que evidentemente no era esa en la que estaban cargando. Esta es una plantilla. Ahora, se imprimía y se tomaba la fotografía. Esto burlaba la aplicación. Claro.
La aplicación, pues si estos datos son positivos, sí está bien, pero nadie contaba con que el Instituto Nacional Electoral, después de la aplicación, tenía otras cribas, otros mecanismos de verificación, y es en donde encontramos esto, que por lo pronto va a implicar que nos digan los ciudadanos lo que tengan, los aspirantes a candidatos independientes, lo que tienen que decir. Si no dicen nada convincente, pues estos serán registros que se les darán de baja, que no se computarán y veremos si superan el umbral. A ver cuántos llegan, pero lo que preocupa... Segundo, tiene una derivación eventualmente, iniciamos una queja de oficio, un procedimiento oficioso, para ver si hay alguna, deslindar responsabilidades en el ámbito administrativo, y también le dimos vista, presentamos una denuncia a la FEPADE, porque aquí puede haber eventualmente un delito electoral. Sí, claro, incluso hasta el pago de esas credenciales, pero eventualmente. A ver, por supuesto que no es ir contra ninguna figura, los independientes venían un poco a oxigenar la vida política en un momento en que la propia autoridad electoral reconoce que los comicios van a ser digamos, en un clima de enojo social y de cuestionamiento del funcionamiento del sistema político y de los partidos, por supuesto. ¿Qué significa esto, digamos, esta clase de operaciones por parte de los que vienen a oxigenar? Justo, cuando se discutía sobre los independientes, hay quien en el entorno académico decía, bueno, esto viene a contraponer en esta metáfora ángeles y demonios, ¿no? Demonios los que están directamente en los partidos y ángeles como el ciudadano impoluto. Vemos inicialmente que esto probablemente nos diga que no es así, pero lo que es importante es que justamente derivado de las indagaciones que está haciendo el INE, dé después los resultados para ver si hubo un ejercicio de maquinación que también pueda llevar a encontrar elementos para decir que detrás de esto hay un mercado, y un mercado que actúa bajo los mismos parámetros. Mercado humano de... Sí, que es porque probablemente no es que se haya ido a venderle digamos, esta forma de operar a uno. Probablemente se encuentra que fue reiterado y que algunos, para superar el umbral, dijeron, bueno, sí necesito el apoyo de algunas credenciales. Eso va a salir, es importante que salga, y justamente es también importante rescatar el valor de la tecnología aplicada a los comicios. Así es. La aplicación en esto ha sido un elemento fundamental, porque si se hubiera hecho a mano, ahorita no tendríamos la más mínima. A ver, y ahí hay un punto central que déjenme, porque voy hacia el final del programa y no me puedo ir sin preguntártelo. Lorenzo, el gran reto es que el día de la elección no tengas, digamos, el cuestionamiento o la impugnación de los partidos. ¿Qué vas a hacer para que te reconozcan los resultados? Sé que no depende de ti, pero ¿qué tienes que hacer tú desde la autoridad electoral? Dos cosas nada más para cerrar el punto, telegráficas. Primero, no hay que estigmatizar la figura de los candidatos independientes, por eso hay que deslindar responsabilidades. Segundo, creo que justamente es importante señalar que por eso era pertinente tomar medidas como las que tomamos en los últimos 3 años, en donde ya a los partidos políticos no se les da la información del padrón electoral. Ellos tienen acceso para verificarla, pero ya no se les entrega. Y los listados nominales que se le dan a sus representantes para verificar que quien vota en la casilla es quien debe votar, ya solamente traen el nombre y la fotografía y la referencia del distrito y sección. Ya no vienen otros datos personales, porque se trata de, por un lado, proteger los datos personales de los ciudadanos, de las y los ciudadanos, y por otro lado, pues, que no poner en el mercado información que puede ser mal utilizada. Puede ser comercializable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo reduciría a este punto, aunque es tal vez simplificar la respuesta, pero creo que es importante. Esta va a ser la elección más grande de la historia, eso ya lo sabemos, en términos de sus números y de la cantidad de cargos que están en disputa. Pero también tiene que ser la elección más explicada de la historia. Creo que tenemos que desplegar una capacidad explicativa para que la gente pueda poco a poco ir construyendo confianza en torno a la elección. Creo que tiene que explicarse por qué en México existen condiciones para que el voto se ejerza en libertad. ¿Puede haber mecanismos de coacción del voto? ¿Puede haber intentos de compra y coacción? Sin duda. Y eso hay que combatirlos. Lo hemos visto. Pero el INE está construyendo, porque esa es justamente la construcción que desde hace casi 30 años se ha venido haciendo de un sistema electoral que le da a los ciudadanos mecanismos para tener la confianza de que en esa mampara, en donde solo cabe una persona, entre 3 paredes y una cortina a la espalda, se puede votar por quien se quiera. Esta tiene que ser una elección en la que reivindiquemos que los ciudadanos pueden votar en libertad, porque existen condiciones, y los ciudadanos se lo tienen que creer.
Pues y explicar cuáles son esos pasos, son fundamentales nos van para a quedar, perdón, muchas cosas en el tintero, pero me está a punto de caer la cortina en la guillotina. Lorenzo Córdoba. Al contrario, muchas gracias. del INE, muchas gracias, de verdad, por venir, y vamos a seguir sobre el tema. Muchas gracias, César Astudillo. Gracias, Pedro. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana, 7 de la tarde. Que la vaya muy bien, buena tarde, adiós. ¿Te encanta tu sofá y quieres protegerlo de derrames, comida y el pelaje y rasguños de las mascotas?